Paredes. Entonces, 10 teorías de biología. Más adelante venga, mi pasado. Sube las empatías, la empatía CV. Esta clase ya está en la plataforma, imagino que ya la han revisado. También acá porque quieren resolver dudas, imagino que es así. O reforzar el conocimiento que ya lo han revisado en la plataforma. Esta clase ya está, ¿no, Yosemi? Sí. Muy bien. Entonces, los temas que se tienen que evaluar en las rutinas están justamente los siguientes. Que vamos a hablar de lo que empieza la diabética, retinopatía de la prematuridad, degeneración macular principalmente, porque son causas ceguera, ya lo hemos hablado. Retinodiabética, la tercera causa ceguera mundial, después de catarata y glaucoma. Degeneración macular es la cuarta causa ceguera mundial, después de la diabética. Y la retinopatía de la prematuridad es la principal causa ceguera infantil. Por eso es el. Ustedes no van a tratar la retinopatía per se. Ustedes van a evaluar su factor de riesgo y van a tratar mucho factor de riesgo. Para la retinopatía diabética, controlar la diabetes. Para la retinopatía de hipertensión, controlar la hipertensión. Para la retinopatía de la prematuridad, ustedes van a poder identificar cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una retinopatía de la prematuridad. Esas son cosas que tienen que ser como médico general. En cuanto a degeneración macular asociada, ustedes van a reconocer, sospechar si tienen este paciente esta patología en base a los signos y síntomas. Y en cuanto a neuropatía, sí tener una noción cuando hablamos de neuropatía. No es lo mismo retinopatía que neuropatía óptica. La retina tiene sus propios síntomas y signos, las retinopatías, y la neuropatía sus propios signos y síntomas. ¿Ya? Porque a ustedes muchas veces les va a ser muy complicado hacer un fondo de ojo. El fondo de ojo va a ser muy útil, sobre todo para sacarte de glaucoma. Y ver alguna lesión mayor o grosera, sangre en la retina, una hemorragia en la retina, exudado duro, blando, puede ser que lo logran ver, pero si no son especialistas les va a ser muy difícil, pero sí puede tener una noción. Entonces lo importante como en general es que controlen y traten en la medida que se puede los factores de riesgo. Ya, vamos a una revisión, ya tienen ya en la plataforma, siempre básico, revisar anatomía en cualquier rama quirúrgica,
La capa de retina es necesario que entiendan cuáles son las capas, la vascularización. En cuanto a la retina diabética, ya les comenté que la tercera causa de ceguera a nivel mundial y está aumentándose. ¿Por qué está aumentando? Porque la diabetes también está aumentando. La malnutrición genera una diabetes. Muy importante tener en cuenta. Y en el Perú antes no había mucha retina diabética, debido a que hay un ingreso de productos procesados, no hay un buen control de ciertos productos. Se colocó los autónomos hace algunos años porque generalmente se está viendo que había una tendencia. A pesar de los autónomos que colocan en las bolsas de chisitos, etc., la gente sigue comprando. Por eso la diabetes sigue aumentando, hay una malnutrición. Tener en cuenta la cantidad de pacientes que ustedes van a tener. El 40% de pacientes con diabetes mellitus significa que de 10 pacientes con diabetes que ustedes tengan a costa, 4 probablemente van a desarrollar retina diabética. Y de esos 4, del 10 al 30% requerirá tratamiento. Va a tener un grado de diabetes diabética severo que va a requerir tratamiento. De esos 4, 1. ¿Ya? Tener en cuenta eso, es un dato muy importante. Ya saben que la progresión de la diabetes, de la retina diabética, está asociada al tiempo de enfermedad y al control de enfermedad. Una persona puede tener 3, 5 años de diabetes mellitus, pero si no está controlada, va a desarrollar retina diabética. Puede tener un buen control de enfermedad, pero ya pasó 10, 20 años, ya va a desarrollar por el mismo también progresión de la enfermedad. Lamentablemente eso va a pasar. Que haya casos que tengan 20 años de diabetes y no desarrollan, también. El riesgo existe, ¿ya? En mi práctica yo he visto que se desarrolla más retina diabética antes que nefropatía diabética. Ustedes van a revisar que es diferente, pero acá en Perú, por alguna razón, más hay retina diabética antes que nefropatía diabética. Bueno, la parte bioquímica, recordar que hay una alteración de las vías intracelulares por la hiperglicemia. Se activan ciertas vías que van a generar una degeneración en la célula, principalmente las que están cerca a la sangre llena de glucosa, que es el endotelio vascular. El endotelio está en contacto con esa sangre hiperglicemiante y va a generar degeneración en estas células y va a dañarse el endotelio. Estos son microaneurismas, que son una zona hiperplástica del endotelio que trata de reparar el daño. No son zonas dilatadas, sino es una hiperplasia. Pero eso lo vemos como microaneurismas en la evaluación, pequeñas dilataciones. ¿Qué es lo que va a dar el retina diabético? Principalmente hemorragias, microaneurismas, que no se ve bien, pero hay como pequeños puntitos. Los duros y blandos, que son zonas de isquemia. Acá tenemos como que estoy hablando, son de isquemia. Del arrozamiento, miren el vaso como está, por un daño de la pared del vaso, aquí en este caso la vena. Hay irmas que son shunts arteriovenosos entre la arteria y la vena. ¿Qué es lo que ocurre en diabetes? Como hay daño endotelial, hay isquemia. Y cuando hay isquemia, hay daño celular. ¿Y qué ocurre cuando hay isquemia? Va a haber una neoproliferación para mejorar la isquemia a través del aumento de factores de crecimiento vascular. Pero como este factor de crecimiento vascular está desbalanceado, desorganizado, nosotros producimos BEF, pero en cierto momento de nuestra vida, en ciertas patologías, pero cuando este es producido patológicamente, ocurre neoproliferación que puede ser dañina. ¿Qué pasa con esos vasos que empiezan a crecer en el morbillo? Estos vasos van a fibrosarse, porque no son vasos endebles. Y al fibrosarse estos vasos van a generar, o mejor dicho, cuando se degeneran estos vasos o se fibrosan, pueden dañar estos vasos. Hay sangrado dentro de la retina. El movito, porque generalmente son los vasos neovasos que se dañan, se rompen y hay hemorragia. Hemovitro o hemorragias. Y cuando estos se fibrosan, pueden jalar la retina, la tracción. La tracción a la retina y que se desprenda la retina. Esa es una complicación ya severa. Entonces va a tener varios grados. Hay algo más que puede ocurrir si un edema macular. Como la zona de la mácula es la más irrigada de la retina, porque es la zona con mayor cantidad de conos y la que trabaja mucho más, hay mucho metabolismo en la zona de la mácula, entonces se dematiza por ese transudado de los vasos sanguíneos debido a veces alteraciones a nivel vascular. Neovaso hay pequeñas neoproliferaciones microscópicas que no se ven y genera ese edema. Acá vamos a ver el edema en un corte de una tomografía diferencial óptica. Y cuando ya veamos en la mácula estas manchas, estos exudados, sí, probablemente ya haya un edema aquí. Entonces el paciente, cuando tiene alteración en la mácula, recién tiene alteración en la visión. Si tiene alteración en la periferia, no, pero cuando está en la mácula comprometida, sí.
Acá se tiene que movilizar estos grados de arritmia diabética. Recuerda que cuando ya la arritmia diabética es severa, hay 3 grados, leve, moderada, severa, ya requiere tratamiento, así no sea proliferativa. Y cuando es proliferativa, sí requiere de todas maneras. Van a empezar a buscarlo, a memorizar, porque tienen que memorizar esto, porque ustedes cuando sean internos, si vean una arritmia diabética proliferativa moderada, ya saben, ya, este requiere tratamiento, este no requiere. Tienen que saberlo. ¿Ya? Muy bien, en cuanto al cuadro clínico, solamente cuando hay alteración de la mácula, puede haber alteración de la luz visual, salvo haya también un hemovidio, ¿no? Si hay mucha sangre en la retina, puede impedir la visión. Entonces, un paciente diabético se acude a consulta, no veo de un momento a otro, pensar, puede ser una diabetes. ¿Cuándo se tiene diabetes? 15 años. ¿Tomas pastillas? Más o menos de vez en cuando. Ya, entonces ya tengo una probable causa. Los ecotomas, ¿cuándo se dan? Los ecotomas se dan cuando hay un desprendimiento de retina. Solo cuando hay desprendimiento de escotomas, ya estamos en un grado severo. Lamentablemente, cuando hay desprendimiento de retina, el pronóstico visual no es muy bueno. No hay que esperar a ese punto. Por eso les dije, retina diabética es reversible hasta cierto estadio. Por ejemplo, una retina diabética moderada hasta severa. Después de ello, ya puede ser reversible, dependiendo del grado. Como le diagnostico, primero confirma que hay diabetes. Si hace un fondo de ojo, se va a hacer un poco complicado que lo haga, como le dije. Hay otros exámenes como la angiofluorescografía. A través de la angiofluorescografía yo puedo ver una zona de contraste mucho mejor los vasos. Mira, aquí ven esa pequeña lesión, pequeñita, una mancha, no la podrían ver con un fondo de ojo normal. Acá veo mejor la lesión. Las zonas oscuras son zonas isquémicas. Acá yo no la veo esa zona oscura. No puede seguir, no sé si es hemorragia o no es hemorragia. Entonces la angiografía me ayuda mucho más. El OCT, la tomografía ciática, nos ayuda a ver edema de mácula. Acá vemos como en la capa de la retina hay acúmulo de líquido. Acá yo lo compruebo. A veces es difícil evaluar el fondo de ojo, salvo veo una lesión así. Y después el tratamiento. El tratamiento primero es la enfermedad. Ustedes sí pueden tratar diabetes. No tiene que ser endocrinólogo de diabetes, ustedes ya pueden hacerlo. Cuando ya confirmamos, existen 2 tratamientos. La panfotoglucosinasa. ¿Qué consiste la panfotoglucosinasa? Consiste en coagular la retina periférica, la retina no el vaso, porque es la retina, los astrocitos, células gliales, células de la retina que producen el BEF. Yo no quiero que haya más BEF, que me va a generar la proliferación, entonces se quema. Siempre preservando la mácula. Este es un procedimiento ambulatorio, se hace consulta. Es a veces difícil hacer la fluorescencia de toda la retina, hay que hacerlo en 3 sesiones, porque también es agotador para el paciente y puede generar cierta molestia la necrosis coagulativa que estamos haciendo con la fotocoagulación. Ya ven cómo se quedan las marcas de láser que se colocan, y finalmente cómo cicatriza la retina. Va a quedar así esas cicatrices, negruzcas en la retina, pero siempre preservando la mácula. Esta es una fotografía en mosaico, ¿no? Se toma foto de varias partes de la retina para que parezca que estuviera desdoblada. Y el factor de crecimiento antiovascular se puede tratar a través de anti-BEF. Son anticuerpos monoclonales que se unen al BEF, evitando que este llegue a su receptor en la célula a través de una inyección intravítrea. Es una cosa que demora 3 minutos. Luego de este se coloca una aguja número 30, que es la más delgada, a 4 milímetros de limbo para no dañar el cuerpo ciliar, no dañar las fibras oculares. ¿Sí? Así ingresaría el BEF. Y este BEF se va a unir con el BEF que está en el vitro, que ya hay BEF en el vitro, y también en la base de la retina. Muy bien. La retina hipertensiva, no vamos a hablar mucho de ello, ya tiene un cambio propio de la patología. ¿Qué ocurre en la hipertensión? La hipertensión va a estimular vasoreceptores. Esos vasoreceptores van a inducir, hay alta presión en el cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer. Se fortalece la arteria a través de un incremento del músculo alimenticio. El músculo alimenticio es un músculo ínfimamente delgado, se engrosa, se endurece para soportar la presión. Pero el problema en endurecerse la arteria, hay menor perfusión. No hay mucha perfusión. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción asociada al incremento del músculo alimenticio. Ahora, este engrosamiento, ¿qué va a generar? Ahí ven cómo se engrosa en una hipertensión. Eso ocurre en cualquier hipertensión a nivel general, pero a nivel de las arterias se va a notar más. ¿Por qué? Porque va a dañar los vasos adyacentes. Ahí genera una cruz arteriovenosas. Esta arteria dura va a generar daño en la vena adyacente.
y cuando ocurre daño, que los vamos cruz anterior venoso patológico. Y vean cómo esa dureza va a generar que haya ciertos signos en la vena. Parece como que la cortara, por ejemplo, porque se ha endurecido demasiado. Ese endurecimiento que genera esos cruz anterior venoso patológico. Acá está, ¿vale? Segundo, tercer, cuarto grado hay un problema ahí, pero hay varios grados que tienen que también memorizar, aprender. Ya, para que tengan una noción, cuando hablan de cuarto grado, ¿a qué se está refiriendo? Cuando hay un cuarto grado, hay algo que se llama edema de papila. El edema de papila se genera cuando es una hipertensión acelerada. Hay una vasoconstricción en las arterias de la papila, del nervio óptico, y eso va a generar una isquemia en el nervio óptico, y esa isquemia va a generar que hay un edema. Acá ven cómo está la papila o el nervio óptico edematizado. Sin signos claros, sin bordes claros, que ya nos indica que hay un edema de la papila, y exudados obviamente por la isquemia. Pero eso podría ser presión acelerada, es muy poco, no es algo muy común, pero cuando ya hay edema de papila, sí hay alteración de la visión. ¿Cómo la diagnosticamos? Primero, observa clínica. Generalmente es asintomático, recordad, generalmente es asintomático. Muy pocos casos vamos a un cuarto grado con edema de papila. Ahora, el tipo de enfermedad, igual, no es lo mismo un paciente que tiene una hipertensión de un año que tenga 10 años. O no es lo mismo que alguien que tome tratamiento que no tome tratamiento. Ustedes ya pueden tratar sin ser cardiólogo la hipertensión. ¿Qué exámenes se pueden hacer? También la misma angiografía que han visto, es angiofluorescografía que tiene una sesión de contraste, y tratar la base, que es generalmente la presión alta. No se realiza fotografía láser porque no hay tanta isquemia que genere neoproliferación. En diabetes sí hay más isquemia, en hipertensión no hay mucha isquemia, por eso no hay fotografía láser. Y un buen pronóstico dependiendo del control. Bien, la realidad de maturidad. Esta realidad de la maturidad es la causa principal de ceguera a nivel infantil. Ha aumentado su incidencia, su prevalencia. ¿Por qué? Porque hay mayor tasa de sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso. Ya se aplica en el video, ya lo han realizado. ¿Qué es lo que se produce? Porque hay dos fases, una fase 1 y fase 2, sobre todo en prematuros. Como la retina en prematuros nace todavía algo avascular, no completamente desarrollada, entonces esta vascularidad va a generar, primero, que necesita B para terminar de vascularizarse. ¿Qué ocurre cuando nace? Cuando nace le dan oxígeno, pero ese oxígeno inhibe el B, entonces la inhibe por un tiempo. Pero esta es una silla vascular, en la fase 1, silla vascular. Llega un momento en que esta zona se enferma tanto esta zona que empieza a producir su propio B. Esa hablamos en la fase 2. Del B ya no se produce de manera organizada, desorganizada, generando los daños de la retinopatía de la prematuridad. Acá se produce el B de manera desorganizada, hay una neoproliferación vascular y produce la famosa línea de amarcación, la cresta y la neoproliferación que puede ser vítrea. Y si esta hay tracción, ya saben lo que puede pasar con una tracción a nivel de la retina. Hay varios grados, entonces se produce así. Estas células son las que deberían haber sido los vasos sanguíneos, zona vascular, y va a generar esa zona enferma, el BEF, que es dañino. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en su caso? Primero, ustedes como médicos generales, saber cuáles son los factores de riesgo, a memorizar todos los factores de riesgo, porque es una enfermedad multifactorial, saber cuáles son los factores de riesgo, aprenderlos, y cuando ustedes sean internos o generales, sugerir la evaluación por el médico especialista para que rescate el riesgo. ¿Por qué lo manda a la referencia? Porque tiene una presión de conducto arterioso y yo sé que es un factor de riesgo, por eso lo envío. Muy bien, se hace descarte. Siempre pecar de exceso que de efecto. En ciertas situaciones sí es mejor pecar de efecto. Pecar, perdón, de exceso que de efecto. La oxinoterapia es un factor muy importante porque genera la fase 1. Por eso hay tablas en neonatología que indican cuánto es la saturación que deberían alcanzar un neonato. No queremos que llegue a 100%. No requiere 100%. Hay que manejar ciertos porcentajes, porque si se limita a mayor porcentaje, ocurre estrés oxidativo. Ustedes ya son expertos, han aprobado bioquímica, ¿no? Elisa, aprobó bioquímica, entonces ya saben qué cosa es estrés oxidativo. Muy bien. Estas son la clasificación del error, dependiendo de la localización. Esta localización, para que lo entiendan bien, se refiere a dónde se encuentra la zona de transición entre la zona vascular y avascular. Si la zona de transición se encuentra en la zona 1, entonces hay mucha zona avascular. Y a mayor zona vascular, Jocelyn, más BEF. Entonces, mientras más cerca de la zona 1, más severo es el cuadro.
Mientras más se aproxima al 3, menos se ve el cuadro. Hay varias etapas anatopatológicas. Primero se forma una línea de marcación, donde se están acumulando las células pluripotenciales que debían haber sido el resto de la retina. Pasa una etapa en la cual esa línea se vuelve más gruesa, se forma una cresta. A veces puede ser un poco difícil de distinguirlo en fotos, pero cuando uno lo ve de manera en vivo, con el paciente a través de una oftalmoscopia indirecta, se nota. En una tercera etapa ya hay neoproliferación, vean cómo esa línea es media rosada. Incluso hay una especie de doble línea acá, porque ya hay neovasos. Y ya en la cuarta etapa, esos vasos que se fibrosan generan reacción. No hay que llegar a ello, ¿de acuerdo? Hay que tratar de tratarlo por lo menos hasta la etapa 3 para evitar que genere una cuarta etapa y que ya sea muy grave el cuadro. Miren acá como incluso por los neovasos ya empieza a sangrar, vemos que hay sangrado de los neovasos que son bastante friables y generan sangrado. Muy bien. ¿Qué es el plus? El plus son signos indirectos que me indican a mí que hay una gran cantidad de BEF. Si hay mucha tortuosidad, hay mucho BEF. Poca tortuosidad, poco BEF. Es el plus. Eso significa que hay bastante BEF. Factor de crecimiento de la vascular. Entonces también nos indica si es plus positivo o plus negativo. A través de eso hacemos una clasificación. La clasificación lo va a hacer el médico especialista. Ustedes no. Ustedes solamente hacen la referencia. O sea, se tamizaje a través de qué? De una formoscopia indirecta como integrando a un especialista. En este caso yo soy el encargado de hacer el tamizaje como médico especialista. Como ven, se hace un fondo de ojo al recién nacido. Miren, está con un tubo, está intubado el niño, el recién nacido, y aún así se hace el fondo de ojo. Puede ser en UCI o en ya sala de cuna, donde ya salió de UCI el recién nacido. El fondo de ojo. En cierto momento hay que evaluarlo. ¿Cuándo habría que evaluar? En la fase 2. ¿Cómo te llamas? Alan. Orlando. Fase 2. ¿Por qué no la fase 1? La fase 1 no hay BEF. Tengo que evaluar en la fase 2. O sea, apenas nazca el niño, no va a ser arroz, hay un tiempo de espera. Por eso acá indicamos en qué momento hay que hacer la consulta. Ustedes, cuando sean internos, médicos, apenas nazca, preferencia al oftalmólogo pediatra. Pero ¿por qué si no hace rojo todavía? ¿Por qué me envías apenas nazca? Si tú sabes, yo te enseñé que recién va a aparecer después. Por eso hay una tabla para saber. No todo ROC va a requerir tratamiento. Por eso hay dos tipos de ROC, tipo 1 y tipo 2, que evalúa la zona, evalúa el grado patológico y evalúa la variable plus. En el rato 1 se ha visto que hay un 50% que vaya a un cuarto grado de rendimiento. Como hay un 50% a través de estudios que se han hecho hace muchos años, entonces dice, a este hay que tratarlo porque hay un 50% de que se el ROC, desarrollo mejor, de que se prenda la retina. Pero hay otro tipo 2 periumbral que no va a desarrollar ello, no va a tener este riesgo de desprendimiento de retina, y este se espera, se puede esperar, se controla. Entonces, no todo lo que se trata, esto puede revolucionar de manera espontánea, puede empezar a estabilizarse y madurar la retina de manera adecuada. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Son los antihigiénicos que ya conocemos, igual que con una inyección intravítrea. Y la segunda opción es la fluorescencia. ¿Qué voy a fluorescear? La retina periférica, la que está avascular. Porque la retina enferma que me produce el BEF se fotocoagula y queda una cicatriz. Lamentablemente, esta fluorescencia va a generar que el campo visual se reduzca en un recién nacido. Acá estoy colocando láser. Como ven, ahí están las manchas blancas con el láser. La luz roja es el láser, ¿no? En realidad el láser no tiene color. La luz roja solamente es un aditivo que se da para ubicar el láser. Y aquí están las cicatrices. El tratamiento con BEF es mucho mejor. Acá si coloco láser va a quedar una zona cicatrizada. Entonces voy a resolver campo visual. Pero si coloco BEF, entonces le doy opción a que la retina que está vascular empieza a estabilizarse y vascularizar por su cuenta. Por eso la primera alineación son los BEF. Pero el BEF actúa en cierto momento. Hay un momento que hay que usar fluorescencia láser porque ya está avanzado. Muy bien, la escuela de rock, por no tratado, puede tener irreversible, si no tratado, puede tener miopía, puede tener estrabismo, antes del campo visual. Entonces, si el rock tratado, incluso puede tener problemas. La otra vez vimos a un niño, no, felizmente no hizo mayor problema, pero siempre hay un riesgo mayor. Muy bien, la generación macular asociada a la edad es una causa importante seguir.
y esto es una degeneración a una base genética. Es un problema sobre todo del epitelio pigmentario de la retina, que es la capa de la retina no neurosensorial, sino es metabólica. Hay una causa genética muy importante, pero hay un factor ambiental, sobre todo por el consumo de tabaco y la obesidad. Se ha visto que es un factor condicional desencadenante, el tabaco. Por eso los que cuando ven la cajita de tabaco, el tabaco causa ceguera por esta patología. Muy bien, esto lo van a analizar bien con la fisiopatología del video. Hay dos tipos de degeneración, la húmeda y la seca. La húmeda indica que hay neovascularización, puede haber agregadamente, se agrega una neovascularización en la degeneración, pero la mayoría es seca, no hay neovascularización. La seca tiene un avance lento, degeneración lenta, pero la húmeda, si hay hemorragias, puede empeorar el proceso de cicatrización. Las drusas es el hallazgo patológico importante en la degeneración. ¿Por qué? Porque es un acúmulo de lípidos, principalmente lipofuscina, asociado a una alteración del epitelio pigmentario. Si esa capa de epitelio no funciona bien, no hay un buen metabolismo, se acumulan desechos tóxicos. Ojo, las drusas no están asociadas a isquemia, está asociado a un acúmulo de desechos tóxicos no metabolizados, estos que se encuentran debajo del epitelio pigmentario. Hay drusas duras, drusas blandas, al final son drusas, es cantidad de material amorfo o lípidos. Acá vemos las drusas, esto es un fondo de ojo normal y acá vemos las drusas. ¿Cómo la diferencian de las otras retinopatías? Que las drusas se encuentran en la mácula, no hay drusas en la periferia. Pero podría ser usuarios blandos en una diabética así. Por eso es necesario que lo haga el especialista. Usted puede tener una probabilidad de diagnóstico, pero hay que confirmarlo con el especialista. La no vascular es seca, hay drusas. La atrofia geográfica es que cuando ya hay muerte celular no hay fotorreceptores. Cuando atrofia no geográfica hay una alteración de la retina. Si llegara a alteración de los fotorreceptores, hay hiperpigmentaciones. ¿Por qué? Porque hay muerte de pigmentario que está lleno de pigmento, hay zonas manchadas. Y cuando es húmeda, además de lo que he comentado, ya puede haber edema en la mácula, puede haber vasos sanguíneos que pueden verse o no verse, hemorragias, la cicatriz que genera esas hemorragias. Acá vemos una mácula normal, vemos el acúmulo de estos lípidos, las drusas, y si es húmeda hay neovasos en esa zona adicionalmente. Y esos neovasos van a generar cicatriz y muerte celular y es un daño irreversible, no hay un daño, una terapia para tratar ya una cicatriz en la mano. Lamentablemente el paciente ya tiene ceguera. Acá vemos cómo se acumula el PEF. Esta es una célula normal, célula de un paciente mayor, adulto mayor, pero en la generación hay una muerte celular más acelerada. La fase, dependiendo de la cantidad de drusas, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Acá vemos la pigmentación, la hiperpigmentación porque hay muerte del pigmento retiniano, las pequeñas drusas. Acá vemos más pigmento, las drusas. Aquí vemos las drusas se ven como una pequeña zona acá extraña, diferente. Hay una atrofia geográfica aquí. Y acá vemos como hay una especie de sobrelevación de la válvula, un edema macular adicional. Otra atrofia geográfica, hemorragia. Ya. Hay hemorragias ocultas, sin que haya drusas, pero una hemorragia ahí oculta también puede pasar. Acá hay un edema, hay edema de mácula con un sangrado alrededor del edema. Ya esta es una cicatriz. Entonces ya cuando el paciente tiene una cicatriz, lamentablemente no tiene buen pronóstico. Cuadro clínico, ahí sí tienen que incidir. ¿Cómo sospechar? El paciente va a tener un daño en el centro de la mácula. Entonces el paciente va a tener una dosis visual muy baja. Si este daño es muy severo, ya el paciente tiene escotoma, ve una mancha, está muy dañado. Y algo que sí va a haber es una metamorfosis, es característico de la degeneración ocular. ¿Y qué es la metamorfosis? Es distorsión de la imagen. Acá ven cómo la imagen se distorsiona. ¿Por qué se distorsiona? Porque al tener drusas eleva la retina, eleva micras la retina. Pero esa elevación de micras de la retina va a generar que la imagen no se enfoque bien en la retina. Por eso que se ve que la imagen está distorsionada. Ven cómo se distorsiona esta imagen, está ondulada aquí y aquí está recta. Acá también una distorsión de la imagen. A través de una cartilla de Alpler se puede evaluar esta distorsión. Usted va a tener esa cartilla en la costra y le va a indicar al paciente que mire el centro de la cartilla. Si él ve que todo está cuadriculado, no hay problema. Pero si él ve que alrededor del punto hay zonas medio distorsionadas, puede tener una degeneración macular.
Y cuando ya avanza, van a ver el escotoma central, cuando ya está muy avanzado. El escotoma central. El diagnóstico a través de la colonoscopía directa es limitado para ustedes. Puede sí, pueden ver o pueden no. La angioplasmografía ayuda y la tomografía de cadencia óptica es la que más ayuda. Ya hemos visto la tomografía de cadencia óptica. Algo más esta angioplasmografía vemos que hay una fuga. Ese es un signo de chimenea, se llama, porque hay fuga de un vaso que es anormal, un vaso muy delgado que se ha roto. Entonces hay fuga en la mácula, no debe ver ello, porque los vasos realmente son bastante resistentes, pero si es fuga es porque un vaso anormal, no muy resistente. Y la tomografía de cadencia óptica, ahí están los cortes, incluso ven con la figurita que hemos visto, las drusas debajo del pie rotiniano, atrae varios cortes. Hay edema acá, hay líquido, por ejemplo, hipocogénico. Acá no es hipocogénico, hay una masa acá, sólida, probablemente sean los vasos sanguíneos anormales, mayor cantidad de vasos que no debería haber. Más vasos, un edema, una zona acá, puede ser un complejo muscular y debe haber vasos ahí quizás, están llenos de sangre, a punto de sangrar podría ser. Hay vasos aquí. Tratamiento no existe un tratamiento efectivo porque es una causa genética. Cuando hay terapia génica, y quizás usted ya sea adulto con hijos cuando se aplique, porque eso va a demorar mucho tiempo, ni siquiera está aplicando esas cosas porque no es efectiva al 100% todavía. Pero sí, en algún momento va a ocurrir lo que vemos en los dibujos animados y en las películas, se va a dar de todas maneras. ¿Qué es lo que sea en este caso? Sea vitaminas. Las vitaminas son cofactores que ayudan a que no haya un envejecimiento precoz. Entonces las vitaminas van a ayudar. ¿Pero qué vitaminas? Se han hecho muchos estudios para generar un compuesto vitamínico que sea tan efectivo, lo más efectivo posible para que esta degeneración se retrase. A través de AREDOP, proteínas, zeaxantina, esta cantidad de vitaminas se venden y se les da a los pacientes para que se retrase. Pero no es tan efectivo, porque solamente tiene un 25% de efectividad. De 4 personas a uno le va a funcionar a otros. Y el tratamiento cuando se trata de húmedas son los antiangiogénicos que ya conocemos, pero como es una causa genética redundante, recurrente, va a aparecer nuevamente. Son varias sesiones que lo colocan. Muy bien, ahora neuropatía óptica. La neuropatía óptica es un daño nerviótico, como de la retina. Hay muchas causas de neuropatía óptica. Puede una causa traumática, un golpe, puede tener un daño en el nervio óptico. La neuritis óptica idiopática es inflamatoria, también genera daño en el nervio óptico. Hay neuropatías ópticas hereditarias, como Leber, genéticas que hay una generación ya preestablecida, infiltrativas comprensivas de tumorales, tóxicas como el metanol que ya he escuchado. También podemos acá incluir las isquémicas o un problema de irrigación. Acá vemos un edema de papila, donde vemos que no hay un borde, no están los bordes establecidos de la mácula. Y acá vemos una hiperemia. Acá el nervio óptico está inflamado, está hiperemia, está rojo. Es diferente el edema que el hiperemia. Cuando hay un nervio óptico puede haber secuelas. Y la secuela es una atrofia óptica. Se atrofia cuando la causa ya no es reversible. ¿Y cómo es una atrofia óptica? Un nervio pálido. Entonces vean los colores. Hay muchos colores, muchas formas para ver el nervio óptico. Ustedes podrían intentar verlo, sí, pero va a ser difícil, no tienen experiencia. ¿De qué se puede guiar? De la clínica. Después de la acción en un daño nervio óptico es alteración del campo visual, seguida de alteración de los colores. Y el reflejo motor también se altera cuando no hay una alteración en el nervio óptico. Todas estas son las alteraciones del campo visual que se puede hablar desde el test de confrontación. Un test de confrontación permite hablar de los daños groseros del campo visual. Los colores pueden utilizar un test de Ishihara para ver si hay una alteración de los colores. Vemos que hay una pupila dilatada, una pupila muética, una alteración del reflejo fotomotor, una alteración del nervio óptico, por el mismo reflejo fotomotor que hay que revisar. Es un arco reflejo. El nervio, acá hay un núcleo pretectal, un núcleo cuerpo funiculado, el tercer núcleo principal, donde se pone el núcleo de Westphal, y atrás del tercer paginal va hacia la derivación de la
pupila, es un reflejo fotógrafo, un arco de reflejo. Muy bien, finalmente la uveitis es una inflamación de la uvea. ¿Qué es la uvea? La uvea es el tejido, mejor dicho, la estructura compuesta por el iris, cuerpo ciliar y la coroidea. Estas tres estructuras conforman la uvea. La uvea es un tejido altamente irrigado y se puede inflamar. Ahora se puede inflamar la parte anterior, donde está el iris, la parte intermedia, donde está el cuerpo ciliar y también parte del humor vítreo, o la posterior, completamente en la coroidea, y por ende también el humor vítreo y la retina. Y una es cuando están todos comprometidos. La etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Por histología y por la evolución también se puede clasificar. Entonces, hay varias zonas de la uvea que se pueden dañar. Es necesario saber si es infección o infecciosa, porque solo se ven dos, infecciosa o no infecciosa. Y la no infecciosa generalmente es autoinmune. Ustedes va a ser muy difícil que evalúen los signos de la uveitis, pero si a través de la clínica pueden indicar si hay dolor ocular. Dolor ocular, cuando el iris está inflamado, es intenso, porque hay una fotofobia también, porque cuando uno se ilumina el iris con una luz, se cierra, hay miosis, entonces la miosis que hace dolor. Puede ser la agudeza visual, dependiendo de la ubicación, y el centro visual. Miosopsis, la miosis son las famosas moscas volantes. Muchos tenemos, cuando miramos un fondo blanco, como manchas que se mueven, pero son inflamaciones que hemos tenido en el curso de nuestra vida en el cuerpo y han convertido en humor vítreo y uno ve como pequeñas manchas que flotan. Son rezagos, secuelas de inflamaciones que hemos tenido. ¿Ya? Pero en el caso paciente con uveitis es mucho más notorio, más intenso. Y hay los signos. Estos signos son los que no veríamos. Son una pendidura. ¿Qué signos tenemos? Depósitos en la parte anterior, pero posterior de la córnea, porque hay una inflamación y esos son depósitos queratócitos por inflamación. También vemos células que están flotando en el humor vítreo, humor acuoso. Acá vemos células inflamatorias, se puede ver con la pendidura, los complejos celulares que flotan en el humor acuoso por inflamación. Si vemos los precipitados, una keratopatía en banda, hay una inflamación de la córnea asociada a un problema autoinmune. Hay sinequias, son adherencias entre el iris y la córnea anterior, o adherencias entre el iris periférico y el ángulo camerular. Puede haber catarata, ya dije que la catarata puede ser causada por una inflamación del ojo, como la uveitis que les había comentado. Acá son las adherencias del iris y el cristalino, por ejemplo. Adherencias del iris cristalino por inflamaciones propias. La inflamación conlleva a ello. Muy bien, acá vemos una corioretinitis por citomegalovirus, el famoso lesión en queso en Pisa, y una corioretinitis por toxoplasma. Tiene siempre afinidad por la mácula de toxoplasma. Entonces, estas son causas de uveitis posterior. Entonces, teniendo en cuenta que eso puede ocurrir, sobre todo en pacientes recién nacidos, pacientes pediátricos. Ustedes no lo van a comprobar, hay que mandarlo si el paciente tiene una alteración de la visión desconocida, de causa no evidente. A veces hacemos fondo de ojo y detectamos sobre todo la toxoplasma, que es más frecuente que el citomegalovirus. Muy bien, esto es una corioretinitis, una neuritis. Ahí están inflamadas las fibras alveolares, se ve como hay rayos. También hay una vitreitis, y estas son las que serían las moscas volantes, pero son bastantes. No es una, dos, son muchas asociadas a inflamaciones del humor vítreo. Muy bien. Este es el fondo de ojo. ¿Cómo yo hago el fondo de ojo en directo? Este es el fondo de ojo que yo haría en el médico visitaría. Ustedes ven ahí como se retina con una lupa, todo lo ve invertido. Ustedes no van a ver ello. Eso lo hace el médico especialista. Pero así es como yo miro el fondo de ojo con una lupa. Ahí estoy viendo algunas lesiones acá en la retina, veo unas manchas ahí, hay inflamación ahí, no es normal eso. Veo los vasos, a veces hay que ver por instantes, hay que ver porque se pierde el foco. Van a ver ahí nerviótico, también es nervioso, hay lesiones aquí,
Si el paciente tiene una problema de retinitis secundaria o una causa infecciosa, hay lesiones no es normales y manchas, pero veo que la papila está bien, no hay hemorragias. Entonces, así es como el oftalmólogo ve el fondo de ojo, ¿ya? Con una luz, cuando evaluamos al paciente. Muy bien. Eso era todo. Voy a empezar la clase con más calma en la plataforma. Es que ustedes puedan entender la clase. Muy importante. Muy bien, nos vemos. Suerte.